Que Dios les bendiga, es un placer enorme poderles saludar. Damos gracias a Dios por un inicio, un día más, una oportunidad más que Dios nos regala. Muy contentos, en medio de toda adversidad, en medio de toda crisis, debemos de agradecer a Dios, bendecir a Dios, porque la insignia más grande de todo creyente, por decirlo así, es todo aquello que da el ser humano en agradecimiento a Dios, porque reconoce primeramente que Dios es el Señor de su vida. En esta mañana tan maravillosa, tan bonita, quisiera llevar el consejo de la palabra de Dios a su vida. Quisiera compartirle de muchas maneras el mensaje, aunque a veces tenemos algunas limitaciones, pero Dios es un Dios que siempre sigue hablándonos y sigue enseñándonos cosas de mucha importancia. Algo que siempre valoro de la palabra es que siempre la palabra de Dios nos enseña que la obediencia siempre es el camino, siempre será el recurso de Dios para podernos bendecir. En la vida, si no aprendemos la obediencia, no vamos a aprender que Dios siempre tiene estructurado una plataforma, un plan de bendición para nosotros, sus hijos, de manera que podamos tener acceso a ella y poder disfrutar de una manera maravillosa. Pero hay un deseo en la iglesia que tiene que nacer en su corazón, que es amar a Dios incondicionalmente, darle su corazón, aunque no importa los vientos que te estén golpeando, no importa la crisis que estés viviendo, no importa cómo te sientas, aprende a obedecer a Dios, su palabra, porque en ese tiempo carecemos de gente de una iglesia que aprenda a obedecer en tiempos de crisis, que aprenda a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque es tan valeroso amar a Dios. Cuando se ama, se obedece. Y yo quisiera compartir una palabra muy bonita. Siempre me ha llamado la atención porque en Filipenses 4, del 1 en adelante, Pablo le habla a la iglesia y le dice de una manera muy importante algo que me llama la atención. Y dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y les dice, amados. Me llama la atención porque aquí esta palabra está instando a la iglesia, está instando al pueblo del Señor a que deben de tener gozo, que deben de tener alegría en su corazón, que deben de permanecer firmes. La firmeza que un creyente debe de tener, que una iglesia debe de mantener, es estar siempre en el gozo de su salvación. Hay una de las peores cosas que en estos tiempos nosotros podemos perder. Mire, usted puede perder un carro, una casa, puede perder hasta un ser querido, que es lo que uno más ama, pero nunca perder nuestra salvación en Cristo Jesús. Hoy en día vemos personas que ante toda circunstancia o ante toda adversidad viven alejados de Dios, o pareciera que no entendiéramos los tiempos del Señor, y algunos toman decisiones drásticas, equivocadas, se apartan de los caminos del Señor, y vemos personas importantes en el reino de Dios, personas que un día pues hemos admirado, pero que no les juzgamos, sino que entendemos que la falta de comprensión, la falta de madurez, que es un punto muy importante en la vida espiritual. Si nosotros no crecemos y maduramos, jamás podemos ser personas firmes, sólidas en la palabra del Señor y en los propósitos de Dios. Por eso que me llamaba la atención cuando esta palabra dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, dice, y deseado gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, firmes. Porque siempre en la vida habrá momentos críticos de circunstancias, momentos de adversidad, momentos que, como dicen, nos movemos o nos retorcemos en la silla, pero tiene que haber una firmeza sólida, sobre todo en el carácter del creyente, sobre todo en tener una confianza estable, aunque miremos crisis. Yo creo profundamente
que Dios siempre nos ha dejado ese legado de hacernos entender que Él nos ama por sobre todas las cosas y que debemos de entender los principios divinos de Dios en los tiempos en que estamos viviendo, y que la iglesia tiene que tener un resurgir, un amar, un desear de Dios, en obedecer a Dios, porque si estamos obedeciendo más al mundo que a su palabra, de amarnos, de podernos servir unos a otros, de poder perdonarnos unos a otros, de no estar viendo la realidad, sino estar viendo a Dios, que no verá, o sea, cuando aprendemos que la palabra de Dios describió en cierto momento que para el hombre natural, dice, las cosas del Espíritu son locura. Amados, es porque el mundo se dirige por leyes naturales, por un gobierno natural, pero los hijos de Dios no nos dirigimos por leyes naturales o un gobierno natural, sino que nos dirigimos por las leyes divinas de Dios, por un gobierno sobrenatural, un gobierno espiritual, celestial, que debemos de aprender cada día a pararnos en la brecha. Por eso me llama la atención y habla aquí en el versículo 2, Pablo está elogiando a un equipo de hombres y mujeres que trabajaban, que servían al Señor, que nunca dijeron no, que nunca retrocedieron, que nunca pusieron obstáculos ante tales circunstancias. Estamos viviendo tiempos donde el Evangelio está siendo perseguido, donde hay restricciones, donde hay parámetros, donde nunca nos imaginamos que hubieran límites, donde nunca nos imaginamos que verdaderamente llegaríamos a estas situaciones extremas, pero que realmente la palabra de Dios se cumplió. Nosotros pensamos que los sacrificios siempre fueron para aquellas personas, aquellos que murieron quemados, que vivieron, fueron arrastrados, que fueron llevados a los coliseos y sirvieron de comida para los leones. Pero hoy estamos viendo otro tiempo donde la iglesia probablemente no tenga que correr, no sea lanzada a los leones, pero tenga que huir. Algunos tengan que renunciar a su fe por causa de salvar su vida, por causa de obtener privilegios. Pero déjame decirte que Pablo, por eso le dice, hermanos míos, amados y deseados, dice estar firmes. Pero dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que tu sentir no sea el natural, sino que tu sentir sea el de Dios. Lo que Dios anhela, lo que Dios desea para estos tiempos es que el creyente permanezca en obediencia, que el creyente no pierda su mirada en el Señor, que el creyente entienda que hay un reino que se debe de obedecer, y que aunque miremos tiempos grises, tiempos difíciles, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y esto me llama la atención porque dice que seamos de un mismo sentir en el Señor, que sintamos lo que el Señor Jesús sintió cuando estuvo en esta tierra, amados míos. Dice la palabra que Jesús vino y dice, por cuanto era hijo, dice, aprendió la obediencia. En pocas palabras, Jesús obedeció a su Padre, su mandato de venir a morir en esta tierra por una causa, por la causa de la salvación suya y mía. Y sabe que Jesús tuvo que enfrentar adversidades, tuvo que enfrentar tiempos difíciles, momentos críticos en la vida, pero sabe que Él aprendió a obedecer. No importa, Él fue maltratado, fue lacerado, fue golpeado, fue traicionado, pero nunca traicionó a su Padre. Tenemos que aprender. Si alguna vez usted dijo, ¿sabe qué, yo, hermano? Cuando yo leo esas historias, yo quisiera vivir en esos tiempos. Y cuando vemos la palabra en el libro de Hebreos y habla sobre los héroes de la fe, nos damos cuenta, hermano, que esos hombres vivieron un evangelio en obediencia. Aprendemos y nos damos cuenta que hombres como ellos, hermano, dieron todo de todo. O sea, no solamente vivieron una parte de su vida, sino vivieron el todo por el todo. Y cuando ves esta palabra, sigue diciendo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. O sea, Pablo está hablando dice a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también a todos los colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mira qué interesante. Porque Pablo se dirige a un grupo de personas excepcionales en el reino de Dios. Hombres que permanecieron firmes, que fueron
prácticamente violentos, porque sabes que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos los arrebatan, no aquellos que se entristecen porque les pasó algo, porque no tienen que comer, por aquello, no solamente se sienten así como que ya no pueden dar más, una mía más. En tiempos de crisis, los hijos de Dios tenemos que sacar una nueva versión de nosotros. Cada día aprendemos, cada día amamos, cada día damos lo mejor para Dios, porque Pablo es lo que está elogiando primeramente en el versículo 1, que sigue diciendo, y me llama la atención y esto me estremece porque él los está elogiando y les dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Y él les dice, gozo y corona mía son ustedes. Pero él dice, siempre estar firme, porque no habrá momentos en que nos quiera llegar una flaqueza, no habrá momentos en que nos queramos sentir que no podemos, que tenemos que desistir, pero siempre el Señor nos dice que debemos de estar firmes. Su palabra nos dice que debemos de estar firmes, porque ser creyente no es una identidad de estar sirviendo al Señor cuando todo lo tenemos. Debemos de servir a nuestro Rey cuando en la adversidad enfrentamos crisis, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, enfrentamos enfermedades. Así es de que hay que vencer los obstáculos. Hay que vencerlos. ¿Por qué? Porque a eso nos llama la palabra de Dios. Y me llama la atención porque este hombre dice, se refiere a hombres fieles. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento había hombres fieles? David tuvo un ejército de hombres valientes, pero había 4 valientes. Estos 4 valientes, o 3 valientes, perdón, 4 creo, eran hombres, hermanos, que se determinaron en la batalla, en su lealtad a su rey. Y ¿sabes qué? Cuando yo miraba ese pasaje, pues se me olvida, no voy a citarte ahorita en este momento, dice la palabra que los valientes de David, dice que no hubo nadie que los superara a ellos. Se levantaron otros valientes, se levantaron otros que peleaban, pero dice la palabra que nadie superó a estos valientes. En la vida debemos de crecer, en la vida debemos de cada día, cada experiencia con Dios, porque cada problema no lo veas como un problema, velo como una experiencia que Dios te da. Y dice la palabra que estos valientes, hermanos, tuvieron la osadía de desafiar los tiempos, los momentos, aún hasta los deseos de su rey. No les importó. Por eso yo creo profundamente que cada día de nuestra vida debemos de sacar la mejor versión de nosotros. ¿Y sabes por qué te digo esto? Muchas veces lo he meditado, sacar la mejor versión de nosotros. Porque cada día, cada año las grandes empresas, cada año la tecnología va innovando, lo viejo se queda atrás y como hijos de Dios debemos de innovar. Dice la palabra de Dios que los que esperan en el Señor tendremos nuevas fuerzas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Sabes por qué? Porque hay un renovar de Dios en nuestra vida, renovamos nuestra fe, porque cada experiencia nos renueva, porque cada batalla aprendemos nuevas formas de vencer. Y me llama la atención algo muy importante, porque la palabra de Dios dice, y sigue diciendo en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Me llevó esta palabra a pensar en algo muy bonito. En este hombre llamado Josué. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y ¿sabes qué? Se lo dijo, creo, por más de 3 veces. Y una vez más te digo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no se te olvide, Josué. Una vez más te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Y Pablo les dice aquí en el versículo 4 a los filipenses, a su equipo, y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero una cosa más les digo, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Qué tremendo. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. El reino de los cielos le pertenece a valientes. Saca la mejor versión de ti. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tenemos que aprender a sacar fuerzas de nuestra debilidad.
Tenemos que entender que el mundo está en manos de hombres y mujeres que se arriesgan, que viven el riesgo día a día. Los hijos de Dios vivimos un riesgo en la fe. Los hijos de Dios vivimos un riesgo en las promesas, porque el mundo a la fe, el mundo a las promesas de Dios le llama locura, pero nosotros los hijos de Dios vemos las promesas del Señor como algo vigente para nosotros y creemos viendo al invisible. Abraham fue un hombre de fe. Abraham se regocijó en el Señor a pesar de que era de edad avanzada, dice la palabra, y su cuerpo estaba como muerto, o la esterilidad de Sara, pero dice que él tuvo esperanza contra esperanza. En pocas palabras, no importó, no hubo límite, y por eso es que me alegro mucho cuando te digo que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Qué tremendo esto. No hay quien pueda tomar algo si va a tener una batalla. Pero Josué tenía que recordar las palabras del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Enfrentó a Jericó, enfrentó a sus enemigos, enfrentó ejércitos, y cada vez, oh Señor, tú me dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque si Dios te dice que te esfuerces, si Dios te dice no te detengas, es porque Dios estará contigo, porque Dios quiere que tú aprendas a disfrutar las grandes batallas de la vida. En esta mañana yo te voy a decir algo: aprende a disfrutar las batallas en el Señor y regocíjate. Y ya estoy terminando esta palabra. Y mira lo que dice. Y dice: regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Mira qué espectacular es. ¿Por qué alguien puede en la vida estar triste? Hay gente que está deprimida. Hay gente que está ansiosa. Y dice esta palabra, dice: por nada estéis afanosos. Porque el afán es producto de sueños, de cosas que queremos y que deseamos. El afán produce ansiedad, y la ansiedad es un exceso de futuro, un exceso de aquellas cosas que queremos, que peleamos, y sabe que eso nos quita el enfoque. Creemos que solo afanados, luchando, haciendo esto, haciendo lo otro, lo vamos a obtener. Ahora, quiero decirte una cosa: no es lo mismo afán que trabajo. Tú puedes trabajar, disfrutar tu trabajo, pero afán es cuando dejas y cada momento no tienes ni tiempo para tu familia, ni para la palabra de Dios, no tienes tiempo para nada, porque no, es que si no trabajo no lo voy a lograr. Dice la palabra, me llamó la atención esto. Primeramente, que vuestra gentileza, sea conocida al mundo. ¿Cómo así? Nuestras acciones. O sea, si estamos creyendo en Dios, siempre habrá algo en nosotros: amor, misericordia, compasión. Vamos a tener algunas cosas, frutos del Espíritu en nuestra vida. Y dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios, en oración, dice, y ruego, con acciones de gracias. Hermano, qué bonito esto. Mire, qué interesante esto. Porque lo que nos puede quitar la alegría y lo que nos puede quitar el gozo de regocijarnos en Dios es estar preocupados por aquellas cosas que no tenemos. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil en este tiempo tener una fe y una confianza, pero por eso es que la palabra dice: sean conocidos. O sea, si tienes un problema en este momento, háblalo con Dios. O sea, háblalo con Dios. Dice: sean conocidas. Dice: sean conocidas delante de Dios en toda oración y con acciones de gracia. O sea, Padre, en esta hora, en esta semana, tú sabes, Dios, que estoy preocupado, estoy ansioso, estoy necesitado. Tú sabes, Señor, que tengo esto y lo otro. Habla con Dios. Cuéntale tu situación. Cuéntale tu adversidad. Dice esta palabra: si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es lo que quieres? Dice la palabra de los cielos. Dice esta palabra muy hermosa: miren las aves de los cielos.
Dice que no siembran ni guardan en graneros. Y Él tiene cuidado de vosotros. El problema del afán es que creemos que nadie está con nosotros. Creemos que Dios se olvidó. Y estamos como María. Perdón, como Marta. Afanados, preocupados. Pero debemos de sentarnos o debemos de arrodillarnos y hablar con nuestro Padre y darle a conocer nuestras necesidades. Y Él hará, porque Él es un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas. Si perdiste tu trabajo, habla con Dios en acción de gracias. Si has perdido algo que amas, habla con Dios. No te encapriches con Dios. Dios siempre sabe lo que hace. Y Dios siempre sabrá lo que hace. Acércate al trono de su gracia. Todo es posible en Dios. Yo te estoy hablando de una manera en que también he pasado momentos difíciles, adversidades, momentos de confusión, momentos de no tener una respuesta en mis manos. Pero cuando nos abandonamos en las manos de Dios y empezamos a alegrarnos y a tener esa confianza y esa expectativa, todo es posible. En esta hora y en esta mañana y en este nuevo inicio, bendigamos a Dios. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos. Ese hijo que se fue de casa, pero que volverá con acciones de gracias delante de Dios. En vez de estarlo condenando, habla con Dios, háblale a Dios de Él y cuéntale los sueños que tienes con Él. Cuéntale con acciones de gracias. Mira el favor de Dios. Cuenta con Dios. Obedece a Dios. Él está cerca de nosotros. Él nunca se ha alejado de nosotros. Él nos dijo que en estos tiempos tendríamos aflicciones, pero que Él estaba con nosotros. No estamos solos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que el Rey Eterno bendiga tu casa, tu familia. Quiero bendecir a toda la gente que nos vio, que siempre nos ve en Canadá, México, Estados Unidos, en diferentes estados. Quiero bendecir a la familia del Ministerio de la Cosecha también. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y reciban muchas bendiciones.